¿Alguna vez sentiste que Dios no te escucha? Esa sensación de orar, de hablar con fe y recibir solamente silencio, es algo que todos hemos vivido y a veces puede ser tan doloroso como la propia prueba que estamos enfrentando. Pero déjame decirte algo desde el inicio. El silencio de Dios no es abandono. El silencio también es respuesta. Cuando nos enfrentamos al silencio de Dios, surgen preguntas inevitables. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no soy digno de una respuesta? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero si miramos la historia de la fe, descubrimos que este silencio lo han sentido todos: Job, Abraham, Moisés, David y hasta Jesús. El silencio no es castigo. El silencio es parte del proceso de madurez espiritual. Hoy quiero que caminemos juntos en esta reflexión. ¿Qué significa el silencio de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Y cómo podemos vivirlo con esperanza en lugar de con desesperación? Imagina una madre que cada noche ora por su hijo enfermo. Lo hace con lágrimas, con fe, con esperanza. Pasan los días, las semanas, los meses, y no hay respuesta clara. Ella se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? Pero mientras tanto, algo está ocurriendo. Personas que no conocía comienzan a apoyarla. Descubre una fuerza interior que no sabía que tenía. Médicos aparecen con nuevas ideas. Amigos se acercan a acompañarla. Y su fe, aunque golpeada, se va fortaleciendo. ¿Qué guardaba silencio Dios? Quizá no. Quizá estaba respondiendo de otra forma. Porque la ausencia de milagros visibles no significa ausencia de Dios. Cada noche, cuando se arrodillaba a orar, no era solo ella orando, era Dios mismo intercediendo por ella, creando caminos donde no los había. Ahora piensa en un joven que ha perdido su trabajo. Ora por una oportunidad, por una puerta abierta, por una respuesta. Envía currículums, toca puertas, busca ayuda, pero las negativas siguen llegando. Se siente abandonado, incomprendido por Dios. Pero en medio de esa búsqueda, conoce a personas que no habría conocido. Desarrolla habilidades que no sabía que tenía. Su carácter se fortalece, su humildad crece. Y cuando finalmente llega la oportunidad, es mejor de lo que había imaginado. ¿Era el silencio una negativa? No, era preparación. Dios no le daba cualquier trabajo, le estaba preparando para el trabajo correcto. O la historia de una pareja que ora por tener hijos. Año tras año esperan, confían, oran. Mes a mes, la desilusión llega como una ola. Dios, ¿por qué no nos escuchas? Vemos familias en todos lados, ¿por qué no nosotros? Durante esa espera, su matrimonio se fortalece. Aprenden a apoyarse mutuamente como nunca antes. Se involucran con niños en su comunidad. Se convierten en mentores, en tíos del corazón. Su amor se multiplica de formas que nunca imaginaron. Y cuando finalmente llega el bebé, o cuando deciden adoptar, o cuando abrazan su nueva misión de vida, comprenden que ese tiempo de silencio no fue vacío. Fue el tiempo en que Dios estaba preparando no solo a los padres que serían, sino el amor que darían al mundo. Job fue un hombre justo, fiel, temeroso de Dios, y sin embargo perdió todo: familia, riqueza, salud. Se sentó en el suelo en medio de cenizas y gritó al cielo: «Señor, ¿por qué me abandonaste?». Parecía que Dios lo había dejado en silencio absoluto. Sus amigos llegaron con explicaciones vacías, con juicios incorrectos. «Seguramente pecaste, Job. Seguramente hiciste algo malo». Pero Job sabía que no era así. Durante 37 capítulos, Job clamó, preguntó, se lamentó, y Dios guardó silencio. Hasta que en el capítulo 38, Dios habló, no para explicar el sufrimiento, sino para recordarle quién es Él. Ese silencio tenía un propósito: mostrar que la fe verdadera no depende de las bendiciones que recibimos, sino de la confianza en medio de la prueba. Job aprendió que no necesitaba entender los planes de Dios para confiar en el carácter de Dios, y cuando la prueba terminó, Dios restauró su vida de manera abundante. El silencio no era rechazo, era preparación para una bendición mayor.
Abraham recibió la promesa de una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Pero pasaron años y años sin que esa promesa se cumpliera. Cada noche levantaba la vista al cielo y veía miles de estrellas, pero en su tienda solo había silencio. A los 75 años recibió la promesa. A los 85 seguía esperando. A los 90 Sara se rió porque parecía imposible. A los 99 Dios renovó la promesa. Y a los 100 años nació Isaac. ¿Significa que Dios lo había olvidado durante 25 años? No. Durante esos años, Dios estaba trabajando no solo en Abraham, sino en Sara, en las circunstancias, en el momento perfecto de la historia. Isaac no podía nacer cuando Abraham tenía 76 años. Tenía que nacer cuando humanamente pareciera imposible, para que fuera claro que era un milagro de Dios. Dios estaba formando en Abraham una fe que lo convertiría en el padre de la fe para todas las generaciones. El silencio fue parte de su entrenamiento espiritual, un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto como pastor, 40 años de silencio después de haber intentado liberar a su pueblo por sus propias fuerzas. ¿Qué hacía Dios durante esos 40 años? Lo estaba preparando. Le enseñaba humildad en lugar de impulsividad, le enseñaba a depender de él en lugar de confiar en su propia fuerza, le enseñaba paciencia en lugar de precipitación. Cuando finalmente Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés era un hombre completamente diferente. Ya no era el príncipe arrogante de Egipto, era un pastor humilde que sabía que solo podía hacer grandes cosas si Dios estaba con él. Esos 40 años de silencio no fueron tiempo perdido, fueron el aula donde Dios formó al libertador que necesitaba a su pueblo. El silencio de Dios es como sembrar una semilla. Tú miras la tierra y parece que no ocurre nada. Día tras día la tierra se ve igual, seca, sin movimiento. Pero debajo, en lo invisible, la vida ya está creciendo. Las raíces se extienden, el tallo se forma, las hojas se preparan. Un día, de repente, brota la planta y entiendes que todo ese tiempo Dios ya estaba trabajando en secreto. O como un artista que pinta en su taller. Desde afuera no escuchas nada, no ves nada. Pero dentro, cada trazo, cada color, cada detalle se va uniendo hasta formar una obra maestra. El silencio no significa inactividad, significa concentración total en la obra. O como un músico que compone una sinfonía. Horas y horas de silencio aparente, pero en su mente las melodías se entretejen. Los instrumentos encuentran su lugar, la armonía toma forma. Y cuando finalmente la orquesta interpreta la obra, cada nota tiene sentido, cada pausa tenía un propósito. Así trabaja Dios en tu vida. Aunque tú no lo escuches, aunque pienses que no responde, Él está construyendo algo hermoso en silencio. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces pensaste que estabas solo y tiempo después te diste cuenta de que Dios había estado contigo todo el tiempo? ¿Cuántas veces miraste atrás y dijiste, en ese momento pensé que Dios guardaba silencio, pero ahora veo que estaba actuando? ¿Cuántas puertas que se cerraron en tu cara resultaron ser protección para algo mejor que venía en camino? David fue ungido rey cuando era apenas un adolescente, pero pasaron años corriendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo. ¿Dónde estaba la corona que Dios le había prometido? ¿Dónde estaba el palacio? ¿Dónde estaba el reino? En las cuevas escribió los salmos más hermosos. En el desierto aprendió a depender completamente de Dios. En la persecución desarrolló el carácter que necesitaría como rey. Cuando finalmente llegó al trono, no era el jovencito arrogante que había matado a Goliat. Era un hombre maduro, humilde, que sabía que su reino dependía totalmente de Dios. El silencio de Dios no fue abandono, fue escuela. Jesús mismo enfrentó el silencio de Dios. En el huerto de Getsemaní oró 3 veces, «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa», y no recibió la respuesta que esperaba. El cielo guardó silencio. En la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Era el silencio más profundo de la historia.
el Hijo separado del Padre por nuestros pecados. Pero ese silencio tenía un propósito eterno: la salvación de la humanidad. Sin ese silencio no habría cruz, y sin la cruz no habría redención, y sin la redención no habría esperanza para ninguno de nosotros. El silencio más doloroso de la historia se convirtió en la respuesta más grande de todos los tiempos. El silencio de Dios puede doler, pero nunca está vacío de amor. Los discípulos después de la crucifixión vivieron 3 días de silencio total. Jesús estaba muerto. Sus sueños estaban sepultados. Su fe estaba quebrada. Dijeron los de Emaús: creíamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Tiempo pasado. Ya no creían. Pero en esos 3 días de silencio aparente estaba ocurriendo la obra más grande de la historia. Cristo estaba venciendo la muerte, estaba conquistando el infierno, estaba abriendo el camino para que cada uno de nosotros pudiera tener vida eterna. El domingo por la mañana entendieron que ese silencio no era el fin, era la pausa ante el aleluya más grande de todos los tiempos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que Dios guarda silencio? Primero, sigue orando. Aunque parezca inútil, la oración mantiene viva la relación con Dios. Recuerda, la oración no solo busca cambiar las circunstancias, también cambia nuestro corazón. Ana oró durante años por un hijo. Su oración no solo le dio a Samuel, sino que la transformó en una mujer de fe inquebrantable. Segundo, busca las señales pequeñas. Tal vez no recibes la gran respuesta que esperas, pero sí pequeñas luces en el camino, una palabra de aliento, una oportunidad inesperada, una paz interior que no puedes explicar. Eso también es Dios respondiendo. Los milagros grandes captan nuestra atención, pero los milagros pequeños sustentan nuestra fe. Tercero, confía en el tiempo de Dios. Él no llega temprano ni tarde, llega justo cuando debe llegar. Piensa en la semilla, piensa en Abraham, piensa en Jesús. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Lo que a nosotros nos parece tardanza, para Él es precisión absoluta. Cuarto, aprovecha el silencio para crecer. Los momentos de silencio no son para desesperarse, son para prepararse. ¿Qué carácter necesitas desarrollar para lo que viene? ¿Qué habilidades necesitas adquirir? ¿Qué actitudes necesitas cambiar? El silencio de Dios es a menudo su aula de clases. Quinto, recuerda su fidelidad pasada. Haz una lista de todas las veces que Dios te ha respondido antes, todas las puertas que abrió, todas las provisiones que envió, todas las protecciones que no viste. Su silencio presente no contradice su fidelidad pasada. El silencio de Dios no es ausencia de amor, es presencia de sabiduría. No es que no te escuche, es que está preparando una respuesta mejor de la que puedes imaginar. No es que se haya olvidado de ti, es que está trabajando en detalles que tú no puedes ver. A veces le pedimos un pez y Él nos da una caña de pescar. A veces le pedimos una respuesta y Él nos da carácter para manejar lo que viene. A veces le pedimos una sanidad inmediata y Él nos da una plataforma para ser testimonio de su gracia. El silencio de Dios es como el silencio del cirujano en la sala de operaciones. No habla porque está concentrado, no responde porque está salvando. Tú desde afuera solo ves silencio, pero dentro se está jugando tu vida. Confía en el silencio. No siempre significa no, a veces significa todavía no. A veces significa, tengo algo mejor, y a veces significa, ya estoy trabajando en ello. Quiero cerrar con la historia de una mujer llamada Mónica. Oró durante 17 años por la conversión de su hijo. 17 años de lágrimas, de súplicas, de aparente silencio divino. Su hijo seguía en la misma vida, alejado de Dios, perdido en el mundo. Pero Mónica no se rindió, siguió orando, siguió creyendo, siguió esperando. Y un día, su hijo Agustín se convirtió. No solo se convirtió, sino que se convirtió en uno de los teólogos más grandes de la historia. San Agustín, el mismo que escribió, «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva».
Esos 17 años no fueron tiempo perdido. Fueron el tiempo que Dios necesitaba para transformar no solo a Agustín, sino para preparar a través de él un legado que cambiaría la historia de la cristiandad. El silencio de 17 años se convirtió en una voz que sigue hablando después de 1600 años. La fe no es escuchar siempre una respuesta inmediata. La fe es confiar cuando el cielo parece en silencio. La fe es saber que detrás de ese silencio, Dios ya está trabajando en tu vida. No importa cuánto tiempo lleves esperando, no importa cuántas veces hayas preguntado, ¿dónde estás, Dios? Él está ahí, en el silencio, tejiendo hilos que no puedes ver, preparando respuestas que no puedes imaginar, escribiendo una historia que superará todas tus expectativas. Lo invisible de hoy será la bendición de mañana. Lo incomprensible de hoy será el testimonio de mañana. El silencio de hoy será el aleluya de mañana. Porque nuestro Dios no es un Dios de silencio permanente. Es un Dios que habla en el momento perfecto. Y cuando lo hace, todo cobra sentido. Si esta reflexión tocó tu corazón, si te reconociste en alguna de estas historias, si necesitabas escuchar que no estás solo en tu tiempo de silencio, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás cada día un mensaje que te recordará algo muy importante. Aunque no lo escuches, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios siempre está contigo. Y si estás viviendo tu propio tiempo de silencio divino, déjame un comentario contándome tu historia. Oremos juntos, creamos juntos, esperemos juntos. Porque en la comunidad de fe, ningún silencio se vive solo. Que Dios te bendiga, y recuerda, su silencio no es su última palabra.